Mi chamacada, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta grabación. En nuestra clase pasada vimos a grandes rasgos qué son los procesadores de texto e hicimos algunas modificaciones. En este segundo video vamos a ver cómo modificar ese documento mediante tres tipos de formatos. Formato carácter, formato párrafo y formato de página. Vamos a empezar definiendo primero qué es un carácter. No carácter, ¿eh? Carácter es la manera de ser de las personas. Carácter es una letra, un número, un símbolo, una coma, un punto, un espacio, etcétera. Es decir, todo lo que estamos escribiendo en nuestro documento son caracteres o conjunto de caracteres. Formatear un documento significa editar, alterar, modificar ese elemento. Y atributos es todo lo que contiene un elemento. Por ejemplo, su profe es moreno claro, tiene unos ojos negros, tiene un pecho de gorila, tiene unos brazos de Arnold Schwarzenegger, etcétera, ¿no? O sea, son los atributos con los que cuenta el elemento. Entonces, tomando en consideración todo esto, podríamos decir que un formato carácter es darle atributos a ese elemento, a esa letra, a ese número, a ese símbolo, cambiarlos, por ejemplo, con un tipo de letra distinto, con un tamaño, con un color distinto, inclusive darle un efecto a ese carácter. A todo esto se le puede llamar formato. Ok, entonces vamos a ver unos breves ejemplos de lo que es formatear un carácter. Aquí ya tenemos algunos pequeños ejemplos para irlos trabajando poco a poco según lo que nos vaya pidiendo. Bien, si nos ubicamos otra vez en la parte de nuestra barra de herramienta, vemos una sección que se llama fuente. He aquí en donde nosotros podemos modificar nuestro documento. El primer elemento que tenemos aquí es poder cambiar el tipo de letra de nuestro texto. Nos está pidiendo que cambiemos el tipo de letra por la letra Arial. Si seleccionamos nuestro documento, nos damos cuenta en la parte de arriba que este tipo de letra se llama Liberation Serif, ¿sí? Pero nosotros podemos formatear ese texto y cambiarlo por otro tipo de fuente. Por ejemplo, si le doy clic de aquí en esta flechita, vamos a encontrar una serie de tipo de fuentes en la cual, como en la clase pasada vimos, al mover nuestro ratón van cambiando los tipos de fuentes según lo vayamos seleccionando. Arial está de este lado, le voy a dar un clic y cheque cómo cambia mi tipo de fuente. ¿Qué otra cosa puedo modificarle a mi texto? Mire, en el punto número 2 dice que también podemos cambiar el tamaño de la letra o fuente. Es decir, puedo modificar su volumen. Si nos regresamos otra vez a la parte de fuente, al lado del tipo de letra, también contamos con una sección que es tamaño de letra. Aquí yo, dándole un clic a esta flechita en negro, puedo ver que existe una gran variedad de tipos o tamaños, mejor dicho, de letra que yo puedo ponerle a mi texto. Vamos a poner, por ejemplo, el número 20 y vean cómo se ve más grande mi texto que los anteriores. Vamos a ponerlo también al número 2. Vamos a darle un 26. ¿Y qué vamos a ir haciendo también? Vamos a ir agregando los otros tipos de formateo que hemos visto en este momento. En este caso, vamos a ponerle letra Arial. También, si no quiero buscar la letra, puedo darle un clic, borrar la palabra y escribir Arial y se me cambia mi fuente por el tipo Arial. El siguiente elemento, también podemos modificar el tamaño de nuestra fuente con estos otros dos botones que tenemos aquí. Uno es para aumentar el tamaño, es como si yo estuviera buscando de este lado el tamaño de mi fuente. Si yo le doy clic aquí, ven cómo puedo aumentar mi tamaño de fuente, o de lo contrario también podría disminuir el tamaño de mi fuente.
De este lado encontramos una sección que se llama cambiar mayúsculas y minúsculas. Yo puedo cambiar este tipo de letra, ahorita lo tengo en mayúscula con minúscula, pero puedo cambiarlo todo a mayúscula. Selecciono mi botón y aquí hay una sección que dice mayúsculas. Observen bien cómo cambia mi texto. ¿Qué otra cosa puedo encontrar aquí? Puedo ponerlo en puras minúsculas. Todas las letras con la del principio están en minúsculas. Y también podemos alternar minúsculas con mayúsculas, que en este caso van a ser la primera letra con la que inicia una palabra. Vamos a regresar a poner mayúscula en cada palabra y ya estamos otra vez de vuelta. Vamos a acelerar nuestro curso para que no se nos haga tan largo. El que sigue, estilo de fuente, estilo negrita. Ok, perfecto. Me pide que yo cambie o formatee mi palabra, mi texto en negrita. ¿Cómo le hago? El elemento que continúa es esta, que si yo me posiciono aquí, yo le doy un clic y automáticamente se cambia mi texto. Pero como les dije anteriormente, vamos a ir trabajando con el estilo más todos los anteriores. En este caso, trabajo con negrita. Lo último que hice fue darle un tamaño. Luego también lo cambié en letra Arial. El que sigue, itálica o cursiva. Nos está pidiendo que pongamos en cursiva este elemento. Vamos a ver, seleccionamos todo, vemos que el siguiente que continúa es la cursiva, le damos un clic y miren cómo cambia mi aspecto. Vamos a aplicarle los atributos anteriores para que vaya modificándose también. El atributo anterior fue negrita, luego fue un tamaño de fuente y luego fue la letra Arial. Ahí está. El que sigue, subrayado. Ok, el siguiente elemento es esta sección que dice subrayado. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos a ver. Voy a subrayarlo dándole clic a la S que tiene la rayita en la parte de abajo. Pero también esta otra parte que pertenece a este ejemplo, vamos a subrayarlo con uno especial. Si nos damos cuenta que este elemento, este atributo, también cuenta con varias opciones de subrayado. En esta parte nos muestra el nombre de cada estilo de subrayado que nosotros queramos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este y se llama subrayado punto guión. Vamos a darle un clic y aquí está mi subrayado, pero también voy a aplicarle los otros atributos anteriores. Cursiva, negrita, tamaño 14 en Arial. Ahí está. El que sigue de rápido, el tachado. Ok, no hay más que decir. Seleccionar, tachar, cambiarlo a subrayado, cursiva, negrita, tamaño de letra y tipo de letra. Nótense cómo puedo ir cambiando, modificando los atributos de cada uno de mis textos. Superíndice. Superíndice es hacer ligeramente un carácter un poco más pequeño y elevarlo por encima de mi renglón. Vamos a ver un ejemplo pues para que se den un poco más de idea de lo que yo les estoy hablando. Chequen este texto, superíndice. Lo voy a poner un poco más grande para que ustedes puedan verlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir esta P en un superíndice, es decir, la voy a elevar un poquito hacia arriba de lo que es mi renglón. Y voy a hacer uso de este atributo que se encuentra en la parte de aquí. Superíndice. Si yo le doy un clic, miren cómo sube ligeramente mi texto por encima del renglón. ¿Esto para qué sirve? En matemáticas, por ejemplo, si yo quisiera escribir 4 a la octava potencia, no es más que hacer esto. 48, seleccionar el carácter 8, aplicarle el superíndice y ahí está, 4 a la octava potencia. Para que puedan ver cómo sí tiene mucha funcionalidad este tipo de atributo. Ok, entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo. Voy a convertir toda la palabra ejemplo en un superíndice. La palabra superíndice también. Y la palabra texto. Pero también le voy a aplicar los últimos atributos que hemos visto. Tachado, subrayado, cursiva,
negritas, tamaño de fuente y tipo de letra. Subíndice. Sin el superíndice es subir ligeramente ese carácter o ese texto por encima de mi renglón. Entonces el subíndice es todo lo contrario, es bajar ese carácter o esa letra. Por ejemplo, voy a seleccionar el subíndice, le voy a dar un tamaño para que ustedes puedan visualizarlo más y voy a cambiar la B, la voy a poner ligeramente más abajo con este elemento. Le doy un clic y aquí está, ligeramente por debajo de mi renglón. Vamos a hacer lo mismo con la palabra ejemplo, la palabra subíndice, la palabra texto. Pero también vamos a aplicarle los elementos anteriores. Seleccionamos todo, tachado, el subrayado, la cursiva, la negrita, tamaño de fuente 18, Arial. Color de letra. Otro atributo que podemos darle a nuestro texto es cambiarle el color de la letra. Por default ya está en negrita, pero nosotros queremos cambiarle el color. Entonces vamos hacia la parte de nuestra fuente y en este lado vemos este elemento o atributo que tiene un color en la parte de abajo. Con esto nosotros podemos cambiarle el color a nuestra fuente. Vamos a ponerle el que ya tiene por default, que es uno rojo, y aquí está. Ahora vamos a seleccionar también este otro texto que es parte de nuestro ejemplo de color de letra y vamos a darle otro tipo de color. Al lado de este atributo también contamos con una flechita que al darle clic se nos va a desplegar los tipos de colores que nosotros queramos darle. Vamos a darle un azul y vamos a aplicarle todos los atributos anteriores. A ejemplo le vamos a dar un superíndice, a texto le vamos a dar un subíndice. Vamos a seleccionar todo y le vamos a dar un tachado, un subrayado, una cursiva, una negrita, un tamaño 14 y un tipo de letra Arial. ¿Por qué hago esto? Para que se vayan acostumbrando y vayan aprendiendo todos los atributos que les he estado enseñando anteriormente. Resaltado de texto. El resaltado de texto no es más que darle visibilidad a ese texto. Puede ser marcado con cualquier cosa, en este caso con un color. Cuando yo tengo una hoja y quiero resaltar la parte principal, lo que me interesa para no perderlo, es marcarlo de un color que dé de esta manera. Esto es un resaltado del texto. Entonces, en este caso, resaltar un texto sería seleccionar mi texto, irme a esta sección color de resaltado, vamos a aplicarle el que tiene por default que es color amarillo. Ahora vamos a seleccionar también este ejemplo que pertenece a mi resaltado de texto y puedo cambiarle también el color de resaltado que yo quiera. ¿Sí? Vamos a poner por ejemplo este y vamos a aplicarle igual todos los atributos anteriores. Ahí está. Y por último tenemos efectos de texto de tipografía. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo mismo, vamos a seleccionar este y le vamos a dar uno por defecto. Aquí tenemos una serie de opciones de las cuales nosotros podemos aplicarle a nuestro texto. En este caso vamos a poner por ejemplo que sea de este color. ¿Qué otra cosa le podemos aplicar? Un contorno. También podemos aplicarle una sombra. Podemos aplicarle un reflejo. Podemos aplicarle un iluminado. Y estos son los efectos de texto a los cuales yo hice referencia en el primer video. Ahora vamos a aplicarlo también a este siguiente, que es ejemplo de este. Y a grandes rasgos, estos son los tipos de formatos de carácter que nosotros podemos aplicarle a nuestro documento. Y bien, este es el primer tipo de formato que vamos a ver en este video, pero recuerden que son tres tipos de formato: formato carácter, formato párrafo y formato página. Pero para que no se nos haga tan tedioso, lo vamos a dividir en tres secciones. En la siguiente sección nos tocará ver
formato párrafo y en la última vamos a ver formato página. Si tienen alguna duda ya saben que pueden pausar el video, volverlo a regresar cuantas veces ustedes quieran y así poder estudiar lo que les hace falta. Cualquier cosa ya saben, pueden dejarme un mensajito por correo personal y nos vemos en la que sigue. Hasta luego, cuídense.